La Plaza Mayor de Valladolid estaba llena de vida aquella tarde. Las luces del festival iluminaban los rostros sonrientes de amigos y familiares que disfrutaban de tapas y risas. Caminaba entre la multitud, atrapada en la rutina de mi vida diaria. A mis más de 45 años, las responsabilidades familiares y el trabajo ocupaban la mayor parte de mi tiempo. Sin embargo, esa noche algo cambió. Un joven invitado, amigo de un conocido, apareció en la reunión social. Su energía era contagiosa y su risa resonaba entre las voces del bullicio. Lo observé desde lejos, sintiendo una atracción inesperada. Era difícil de explicar, después de tantos años centrada en mi familia, ese nuevo interés despertó algo que creía olvidado. La culpa me asaltó al instante, recordándome las normas que había seguido toda mi vida. Mientras conversábamos en el bar de tapas, noté cómo sus ojos se posaban en mí con intensidad. Intenté ignorar esa mirada, pero me resultó imposible. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, un escalofrío recorría mi cuerpo. La rutina diaria parecía desvanecerse en ese instante compartido. Pero sabía que no podía dejarme llevar por esos impulsos, el peso de mis responsabilidades me mantenía anclada a la realidad. A medida que pasaba la noche me encontré más cerca de él. Las conversaciones se tornaron más personales y profundas, compartíamos risas y anécdotas mientras el resto del grupo se perdía en sus propias charlas. En un momento dado, él mencionó un viaje planeado para el próximo mes. Mi corazón dio un vuelco al pensar en lo efímero de nuestra conexión. ¿Acaso era solo una aventura pasajera? La idea me desconcertó. Los minutos parecían horas mientras discutíamos sobre música y películas. Cada palabra intercambiada me acercaba más a una decisión que no sabía si estaba lista para tomar. La presión interna crecía al recordar a mi pareja en casa, ajeno a esta nueva chispa que había encendido dentro de mí. Cuando finalmente nos encontramos solos en un rincón del bar, el ambiente cambió drásticamente. La música sonaba suavemente y las luces titilaban como si intentaran ocultar lo que estaba sucediendo entre nosotros. En ese instante sentí su mirada fija en mí con una intensidad abrumadora, no pude evitarlo más tiempo. En ese momento crucial, nuestras manos se rozaron accidentalmente y una corriente eléctrica recorrió mi brazo. Él sonrió tímidamente y yo respondí con una ligera risa nerviosa. ¿Qué estaba haciendo? No podía dejarme llevar así sin pensar en las consecuencias. La conversación fluyó hasta que nuestras miradas se encontraron nuevamente. Esta vez había algo diferente en el aire, una conexión palpable que desafiaba toda lógica. Antes de darme cuenta, él se inclinó hacia mí y nuestros labios se rozaron brevemente antes de separarnos asustados por lo inesperado del encuentro. Me quedé paralizada ante lo que acababa de suceder mientras él retrocedía con sorpresa y confusión reflejadas en su rostro juvenil. La culpa volvió a invadirme como un torrente imparable, sabía que esto no era correcto, pero la atracción era innegable. La noche avanzó sin que pudiera decidir qué hacer con esa nueva realidad entre nosotros. Mientras regresaba a casa con el corazón latiendo desbocado, comprendí que había cruzado una línea peligrosa sin saber si podría regresar atrás o enfrentar lo desconocido que me esperaba al día siguiente. El día siguiente llegó con una mezcla de nervios y expectativas. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación donde me encontraba. Me levanté con la mente llena de pensamientos sobre lo sucedido. La culpa y la emoción chocaban en mi interior, como dos fuerzas opuestas que no sabían cómo coexistir. Decidí ir al Parque Campo Grande, un lugar donde siempre encontraba consuelo. Mientras caminaba, recordaba su sonrisa y cómo me había mirado justo antes de que nuestros labios se encontraran. Esa imagen persistía en mi mente como una chispa que encendía algo dentro de mí. La rutina diaria parecía lejana, casi ajena a lo que estaba viviendo. Al llegar al parque, el aire fresco y los sonidos de la naturaleza me envolvieron. Me senté en un banco observando a las familias y parejas que disfrutaban del día. Sin embargo, mi mente no podía dejar de pensar en él. ¿Qué pasaría si lo veía nuevamente? La idea me llenaba de ansiedad y emoción al mismo tiempo. De repente lo vi al otro lado del parque hablando con un grupo de amigos. Su risa resonaba en el aire y me hizo sonreír involuntariamente.
Se acercó a mí con una expresión divertida. ¿Te gusta este lugar?, preguntó, rompiendo el hielo entre nosotros. Es uno de mis favoritos, respondí, intentando mantener la compostura mientras mi corazón latía desbocado. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros. Hablamos sobre la vida en Valladolid, los festivales que se acercaban y los lugares que ambos disfrutábamos visitar. Sin embargo, había un subtexto palpable, la atracción seguía presente y no podía ignorarla. En un momento dado, él mencionó un viaje planeado para el próximo mes. Voy a pasar unos días en el norte, dijo con entusiasmo. Supe que eso significaba tiempo lejos de mí, una realidad que me desconcertó más de lo que esperaba. ¿Te vas solo?, pregunté sin poder evitarlo. Sí, pero quizás debería llevarme a alguien, bromeó con una sonrisa traviesa. Las palabras resonaron en mi cabeza mientras una mezcla de celos e intriga se apoderaba de mí. ¿Acaso estaba sugiriendo algo? En ese instante sentí una necesidad abrumadora de acortar la distancia entre nosotros. Sin pensarlo dos veces, lo atraje hacia mí y nos besamos. Fue un acto impulsivo que desbordó todas mis reservas. Nos separábamos lentamente cuando escuché risas cercanas, el momento se volvió incómodo por un instante. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie hubiera visto nuestra conexión inesperada. Él sonrió nerviosamente mientras sus ojos brillaban con complicidad. Esto es complicado, murmuré mientras intentaba procesar lo sucedido. Lo sé, respondió él con sinceridad. Pero no puedo evitarlo. La presión de mis responsabilidades familiares regresó como un eco ensordecedor en mi mente. Cada palabra intercambiada parecía cargada de significado, cada mirada era un recordatorio del riesgo que estábamos corriendo juntos. Mientras caminábamos por el parque después del beso, sentí como el mundo exterior desaparecía momentáneamente. Pero sabía que pronto tendría que enfrentar las consecuencias de esta relación secreta y todo lo que implicaba para nuestras vidas cotidianas. El aire en el parque era fresco, y la luz del atardecer se filtraba entre las hojas de los árboles. Caminamos en silencio, el murmullo de la ciudad parecía lejano. Cada paso que dábamos juntos era un acto de desafío a las normas que nos rodeaban. La atracción que sentía por él me empujaba a ignorar las advertencias que resonaban en mi interior. La conexión entre nosotros crecía a medida que compartíamos historias y risas. Sin embargo, una sombra se cernía sobre mí, la duda empezaba a asomarse. ¿Era correcto lo que estábamos haciendo? La vida cotidiana seguía su curso, y yo me encontraba atrapada entre dos mundos. En un momento de vulnerabilidad, él mencionó a algunos amigos en común. Esta revelación me sorprendió y me llenó de inquietud. La posibilidad de ser descubierto se hacía más real. ¿Qué pasaría si alguien se enteraba? La idea de enfrentar las miradas acusadoras y el juicio de los demás me aterraba. A pesar del miedo, había algo liberador en nuestra conexión. Nuestros labios se encontraron una vez más, como si ese gesto pudiera borrar todas mis preocupaciones. El contacto fue breve pero intenso, un recordatorio de lo que deseábamos y lo que estaba en juego. Sin embargo, después del beso, la realidad volvió con fuerza. Decidí que necesitaba un tiempo para reflexionar sobre lo que significaba esta relación para mí. Las luces del bar cercano parpadeaban como un faro de posibilidades. Me pregunté si debía seguir adelante con esta aventura o dar un paso atrás antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, mientras paseaba por la Plaza Mayor llena de vida durante el festival local, no podía evitar sentirme atrapada entre la alegría del momento y la tristeza de mi situación personal. Las risas y los bailes a mi alrededor contrastaban con el torbellino emocional que vivía internamente. Cada sonrisa ajena me recordaba lo lejos que estaba de mi propia felicidad. El joven apareció inesperadamente entre la multitud, su mirada buscándome entre los rostros conocidos. Mi corazón dio un vuelco al verlo acercarse con esa energía juvenil y despreocupada. Era como si el mundo se detuviera por un instante solo para nosotros dos. Sin embargo, la alegría pronto se desvaneció al recordar nuestra situación clandestina. Lo saludé con una sonrisa forzada mientras sentía como las miradas curiosas de otros nos envolvían como una red invisible. La presión social parecía aplastante,
cada risa a nuestro alrededor era un recordatorio del riesgo que corríamos. Después del encuentro fugaz, decidí buscar respuestas en mis pensamientos mientras caminaba sola por el Parque Campo Grande. Allí, rodeada de naturaleza, reflexioné sobre mis deseos y miedos más profundos. ¿Era posible encontrar un equilibrio entre mi vida actual y este nuevo impulso emocional? El sonido del viento moviendo las hojas me trajo una sensación momentánea de paz, pero también una inquietud persistente sobre cómo avanzar sin perderme en el camino. Sabía que tenía decisiones difíciles por delante y cada elección podría cambiarlo todo. Mientras pensaba en lo que quería realmente para mi futuro, sentí una llamada interna hacia algo desconocido pero tentador al mismo tiempo, seguir adelante con esta relación secreta o dar marcha atrás antes de perderlo todo. El Parque Campo Grande se extendía ante mí, un refugio de árboles y caminos serpenteantes. La tarde caía lentamente y el aire fresco me envolvía mientras buscaba un rincón apartado. Habíamos acordado encontrarnos allí, lejos de las miradas curiosas y los juicios ajenos. La urgencia de nuestros encuentros me hacía sentir viva, pero también temerosa. Cuando él llegó, su sonrisa iluminó el espacio entre nosotros. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera. Nos sentamos en un banco y la conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Hablamos de sueños, de anhelos ocultos y de las cadenas que nos mantenían atados a la rutina. ¿Te gustaría escapar un fin de semana?, preguntó con una chispa traviesa en sus ojos. La idea me hizo estremecer, la posibilidad de dejar atrás todo lo conocido era tentadora. Pero también había una sombra de miedo que me seguía. ¿Y qué pasaría con...? No terminé la frase. La mención de mi vida cotidiana se interponía entre nosotros como un muro invisible. No tienes que pensar en eso ahora, respondió acercándose un poco más. Su voz era suave, casi como un susurro entre los árboles. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a ocultarse detrás del horizonte. En ese instante el sonido del viento moviendo las hojas se convirtió en un eco lejano. Mis pensamientos se dispersaron cuando nuestras manos se encontraron, ese contacto simple encendió una chispa que no podía ignorar. Al caer la noche decidimos buscar un bar cercano para cenar algo ligero. El bullicio del lugar contrastaba con la intimidad que habíamos creado en el parque. Compartimos risas y miradas cómplices mientras disfrutábamos de tapas locales y vino. Sin embargo, cuando mi teléfono vibró en mi bolso, una sensación de inquietud me invadió. Era una llamada inesperada que interrumpió el momento perfecto. Al contestar, escuché la voz preocupada de alguien cercano a mí, no podía ignorar esa responsabilidad que pesaba sobre mis hombros. ¿Dónde estás? Te hemos estado buscando, decía esa voz familiar, recordándome mis obligaciones y los compromisos que había dejado atrás por unos momentos de felicidad. Colgué rápidamente sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Miré al joven frente a mí, su expresión mostraba preocupación pero también comprensión. Todo está bien, intenté asegurarme a mí misma mientras sonreía débilmente. Regresamos al parque después de cenar, buscando recuperar lo perdido entre las sombras alargadas por la luna llena. Caminamos juntos hasta encontrar otro banco donde sentarnos y hablar en voz baja sobre lo que significábamos el uno para el otro. Fue entonces cuando decidí dar un paso audaz hacia lo desconocido, pasamos la noche juntos. Las palabras salieron sin pensarlo demasiado, ya no había vuelta atrás. La noche se volvió mágica mientras compartíamos historias y secretos bajo las estrellas. Pero en mi interior persistía esa voz inquieta recordándome lo arriesgado que era todo esto. Finalmente, al despedirnos antes del amanecer, sentí una mezcla abrumadora de emoción y temor por lo que estaba construyendo con él. Sabía que cada encuentro traía consigo consecuencias inesperadas, sin embargo, esas noches robadas eran cada vez más difíciles de resistir. El eco del pasado seguía resonando en mi mente mientras caminaba hacia casa con el corazón acelerado y una pregunta latente, ¿realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo? Desperté en la penumbra, el suave murmullo de la ciudad apenas filtrándose por la ventana. La luz del amanecer se colaba tímidamente iluminando las sombras de mi habitación. A mi lado, el joven dormía plácidamente, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior.
Miré su rostro sereno y por un instante me perdí en sus rasgos. Sin embargo, el eco de mi vida cotidiana me golpeó con fuerza, su sonrisa contrastaba drásticamente con la realidad a la que debía regresar. La culpa se instaló en mi pecho como un peso insoportable. Recordé a mi pareja, su risa y los momentos compartidos que parecían tan lejanos ahora. Había construido una vida sobre cimientos sólidos, pero cada encuentro con el joven socavaba esa estructura. En ese instante comprendí que vivir una doble vida era una carga cada vez más pesada. Cuando finalmente él despertó, sus ojos brillaban con una luz que me hizo sentir aún más culpable. La conversación fue ligera al principio, llena de risas nerviosas y miradas furtivas. Pero un giro inesperado llegó cuando él confesó lo que había estado guardando en su corazón. Me estoy enamorando de ti, dijo con una sinceridad que me dejó sin aliento. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como un desafío a todo lo que había conocido. Su declaración no solo era un regalo, era también una bomba de tiempo que amenazaba con deshacer todo lo que había construido. La incomodidad se apoderó de mí. ¿Cómo podía haber llegado a este punto? La atracción inicial había sido emocionante y liberadora, pero ahora se sentía como un laberinto del cual no sabía cómo escapar. Intenté articular una respuesta coherente mientras mis pensamientos giraban en espiral. Es complicado, logré decir al fin, sintiendo como las palabras salían entrecortadas. Él asintió lentamente como si ya supiera lo que iba a decirme antes de que yo misma lo hiciera. A medida que pasaban las horas y nos preparábamos para salir de aquel refugio temporal, la presión aumentaba. Cada paso hacia la puerta era un recordatorio de las decisiones que debía tomar. Al salir juntos al bullicio de Valladolid, el aire fresco me golpeó y trajo consigo los ecos del festival cercano, risas y música resonaban por las calles empedradas. Mientras caminábamos hacia el bar donde habíamos compartido tantas risas ocultas, mis pensamientos eran un torbellino de emociones contradictorias. La idea de seguir adelante con esta relación secreta comenzaba a parecerme más aterradora cada día. La mirada del joven buscaba la mía constantemente como si esperara alguna señal o respuesta definitiva. Pero yo no tenía ninguna certeza, solo dudas y temores sobre lo que significaría dar ese paso definitivo hacia algo desconocido. Cuando llegamos al bar, el ambiente festivo contrastaba con mi ansiedad interna. Las conversaciones animadas llenaban el espacio mientras yo intentaba poner orden en mis pensamientos desbordados. La presión aumentaba y sentí que necesitaba encontrar claridad antes de tomar cualquier decisión. Al final de la noche, mientras nos despedíamos bajo la luz tenue del bar, una sensación inquietante me recorrió entera, ¿realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo? El día siguiente amaneció con una luz diferente, como si el sol intentara despejar mi confusión. Mientras me preparaba para salir, la imagen del joven invadía mis pensamientos. Había algo en su mirada que me hacía cuestionar todo lo que había construido. Caminando por las calles de Valladolid, el bullicio de la Plaza Mayor resonaba a mi alrededor, pero mi mente estaba en otro lugar. Un amigo se cruzó en mi camino mientras paseaba. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos parecían escudriñarme. ¿Cómo estás? Te veo un poco distraída, comentó. Intenté sonreír, pero la tensión era palpable. Todo bien, solo un poco cansada, respondí evasivamente. La preocupación en su mirada me hizo reflexionar sobre cómo mis decisiones afectaban no solo a mí, sino también a quienes me rodeaban. La conversación se desvió hacia los planes del festival que se acercaba. El ambiente festivo contrastaba con mi lucha interna. Deberías venir con nosotros esta noche, sugirió él, sin saber que esa invitación podría complicar aún más mi situación. La idea de ser vista con el joven me llenó de inquietud. Esa tarde me encontré con el joven en el Parque Campo Grande. El aire fresco y los árboles frondosos ofrecían un refugio perfecto para nuestra conversación clandestina. He estado pensando, comenzó él, su tono serio capturando mi atención. No sé cuánto tiempo más podré quedarme aquí. Sus palabras resonaron en mí como un eco aterrador. No entiendo, respondí sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. ¿Te vas? La posibilidad de perderlo antes de haber siquiera explorado lo que sentía me llenó de pánico.
Él asintió lentamente como si cada palabra le costara esfuerzo. Mis planes son inciertos y necesito tomar decisiones pronto, continuó. Mi corazón latía con fuerza mientras procesaba su declaración. ¿Era esto una señal? ¿Debía dejarlo ir antes de que se volviera más complicado? Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí deseaba aferrarse a esa conexión. Las horas pasaron volando mientras hablábamos sobre nuestros sueños y miedos ocultos. En ese momento compartido, sentí una conexión profunda que iba más allá de lo físico, era emocional y real. Sin embargo, la sombra de la realidad siempre acechaba. ¿Qué pasaría si decidía marcharse? Esa noche llegué a casa sintiéndome más perdida que nunca. Mi pareja estaba allí, ajena a mis pensamientos tumultuosos y a la tormenta emocional que me consumía por dentro. La culpa volvió a asomarse mientras compartíamos una cena silenciosa. Cada bocado era un recordatorio del mundo dividido en el que vivía. En medio del silencio incómodo, decidí enfrentar mis sentimientos en lugar de ignorarlos. Necesitaba aclarar mis prioridades y entender qué quería realmente para mi vida futura. La presión aumentaba y no podía escapar de ella por mucho tiempo más. La conversación pendiente con el joven pesaba sobre mí como una losa. Tenía que decidir si arriesgarme o volver a la seguridad de lo conocido. Al caer la noche, un mensaje inesperado iluminó mi teléfono. ¿Podemos hablar mañana? Su simple frase encendió una chispa dentro de mí. Era hora de tomar decisiones difíciles y enfrentar las consecuencias de mis actos. La incertidumbre envolvía cada pensamiento mientras pensaba en lo que estaba por venir. Un giro inesperado aguardaba tras cada esquina y no podía prever cómo cambiarían las cosas para siempre tras nuestra próxima conversación. La mañana siguiente llegó con un cielo gris y nublado, reflejando mi estado interior. Me vestí con cuidado, intentando ocultar la inquietud que me invadía. La idea de hablar con él me llenaba de nerviosismo y anticipación. Mientras caminaba hacia el bar de tapas donde habíamos acordado encontrarnos, cada paso se sentía más pesado que el anterior. Al llegar, lo vi sentado en una esquina, su expresión seria contrastaba con la alegría que solía iluminar su rostro. Me acerqué lentamente sintiendo cómo el ambiente bullicioso del lugar se desvanecía a mi alrededor. En ese instante solo existíamos nosotros dos. Hola, dije al sentarme frente a él. Su mirada se mantuvo fija en mis ojos, como si intentara leer mis pensamientos más profundos. Hola, respondió con voz baja. He estado pensando mucho en nosotros. Las palabras parecieron flotar entre nosotros cargadas de significado. El aire estaba tenso y lleno de expectativas no dichas. Yo también, admití finalmente. No sé si esto es lo correcto. Él inclinó la cabeza, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Quiero que tomes una decisión, dijo de manera directa. No puedo seguir así sin saber qué quieres. Las palabras lo golpearon como un torrente de agua fría. ¿Decidir? La idea me aterrorizaba y fascinaba al mismo tiempo. ¿Y si decido seguir adelante contigo?, pregunté, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Entonces debemos ser valientes, propuso él tomando mi mano entre las suyas. La calidez de su contacto me hizo dudar aún más. Pero hay tanto en juego, murmuré, recordando a mi pareja y todo lo que había construido a lo largo de los años. La vida que había llevado parecía desmoronarse ante mis ojos. De repente él tomó una bocanada de aire profundo y continuó, tengo que irme pronto a otra ciudad por trabajo. La revelación cayó sobre mí como un rayo, su partida era inminente y no podía ignorar la realidad que eso traía consigo. ¿Cuándo?, pregunté sintiendo cómo la desesperanza comenzaba a apoderarse de mí. En 2 semanas, respondió con tristeza en su voz. El tiempo se detuvo mientras procesaba sus palabras. 2 semanas no eran nada, era un susurro en comparación con lo que había empezado a sentir por él. La idea de perderlo antes incluso de haber tomado una decisión me llenó de pánico. No puedo permitirte irte sin saber qué hay entre nosotros, dije finalmente sintiendo la urgencia apoderarse de mí. Entonces hagamos algo juntos antes de que me vaya, sugirió él con una chispa en sus ojos. Mis pensamientos se agolpaban,
Sabía que debía ser cuidadosa, pero también sentía el impulso irrefrenable de seguir adelante. ¿Qué tienes en mente?, pregunté, intrigada. Un viaje improvisado a algún lugar cercano este fin de semana, propuso sonriendo levemente. Podríamos escapar un poco. La idea resonó dentro de mí como un eco tentador, pero al mismo tiempo el miedo a las repercusiones crecía en mi pecho. ¿Podría realmente arriesgarlo todo por unas pocas horas lejos? Mientras debatía internamente, comprendí que esta decisión podría cambiarlo todo para siempre. La plaza estaba llena de vida, los colores de las banderas ondeando al viento y las risas resonando en el aire. Sin embargo, mi mente estaba lejos de la festividad. Cada rayo de sol que iluminaba la escena me recordaba la sombra de mi decisión. La idea de dejar todo atrás me atormentaba. La presión era palpable, como si cada mirada a mi alrededor me juzgara. Me encontré con el joven en el bar de tapas, donde las conversaciones se entrelazaban con el aroma a comida. Su presencia era un imán que atraía mi atención, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté, sintiendo que cada palabra pesaba más que una montaña. Quiero que tomes una decisión, respondió con una sinceridad que me desarmó. No puedo seguir así. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y desesperación. Era un dilema: quedarme en la seguridad de lo conocido o arriesgarme a lo desconocido por algo tan incierto. Mientras hablábamos, la música del lugar se desvaneció en el fondo. Mis pensamientos giraban como un torbellino. Recordé a mi pareja, su sonrisa y su apoyo incondicional, pero también sentí el vacío que había crecido entre nosotros. Había cambiado tanto en poco tiempo, ya no podía ignorar mis deseos. En ese instante decidí salir del bar y caminar hacia el parque Campo Grande. El aire fresco me despejó la mente mientras mis pasos resonaban sobre las piedras del camino. Sabía que debía enfrentar la verdad, pero ¿cuál era realmente? Al llegar al parque lo vi esperándome bajo un árbol frondoso. ¿Por qué no te quedas conmigo?, preguntó mientras se acercaba. Su voz era suave, casi un susurro entre los sonidos del parque. No puedo, respondí con firmeza, aunque mi corazón latía con fuerza al pronunciar esas palabras. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te detiene? Su mirada penetrante buscaba respuestas en mí. La pregunta quedó flotando en el aire mientras miraba a mi alrededor. Los niños jugaban y las parejas paseaban despreocupadas. En ese momento comprendí que había llegado a un punto sin retorno. La vida como la conocía ya no podía continuar igual. Ha pasado mucho tiempo desde que sentí esto, confesé finalmente, sintiendo como mis defensas se desmoronaban poco a poco ante su presencia. Entonces dejemos todo atrás, sugirió él con una determinación inesperada. La idea hizo eco dentro de mí, era tentadora pero aterradora al mismo tiempo. Las consecuencias eran inminentes si decidía dar ese paso. ¿Podría realmente dejarlo todo? No sé si puedo, murmuré mientras una sensación de angustia comenzaba a apoderarse de mí. Él dio un paso más cerca y tomó mi mano con suavidad. Es tu vida, dijo con una sinceridad abrumadora. En ese momento supe que debía tomar una decisión definitiva, seguir adelante o volver atrás para siempre. Pero antes de poder responderle sonó mi teléfono. Era un mensaje inesperado que cortó nuestra conexión instantáneamente. El texto contenía palabras que cambiarían todo: necesitamos hablar urgentemente. Mi corazón se hundió al leerlo, sabía que este mensaje podría arruinarlo todo y no había vuelta atrás ahora.